nosotros sobre la posibilidad de, en fin, cuando rescatamos este equipo que la Universidad de Málaga nos ha donado, pues hablamos de lo bonito que es el equipo, de lo maravilloso que es. José Eugenio estuvo limpiándolo, estuvo animado y le cogí la palabra para invitarle a que se preparara una charla sobre la figura de Leonardo Torres Quevedo, y él aceptó así tímidamente, luego se fue complicando, se fue animando y ha hecho una labor fantástica de recuperación. Ha recopilado todas las piezas que le faltaban al equipo, ya prácticamente está 100% restaurado, y además ha hecho una investigación bibliográfica fantástica que hemos vivido junto a él, con lo cual también la hemos disfrutado porque nos contaba distintas anécdotas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido. Distintas anécdotas de la vida de Leonardo Torres Quevedo, perdón. Y con estas piezas que hemos ido sacando del polvo, y que agradezco la presencia también de compañeros del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales que nos han donado este equipo, pues hoy lo vamos a poner de nuevo, a darle vida de nuevo. Yo pienso que hoy básicamente vamos a volverlo a la vida, a ese equipo que era típico en los años 50 de didáctica de la ciencia, y que hoy pues José Eugenio ha sido capaz de rescatar toda esa experiencia. Y aunque hoy en día tengamos medios mucho más sofisticados para hacer muchos de los experimentos que vais a ver, vamos a utilizar, o mejor dicho, va a utilizar los materiales originales. Así que vamos a disfrutar del equipo de Torres Quevedo, agradeciendo a la universidad su donación, que a este centro de luego le daremos un buen uso, y a José Eugenio su esfuerzo en recuperar el equipo, en ponerlo al día y en rescatar esas prácticas que durante tantos años, me imagino, habrán ilustrado a muchas generaciones de futuros científicos, y que yo pues también aquí pues espero que os animéis a seguir investigando, enseñando ciencia con equipos como este y con los actuales. Muchas gracias, José Eugenio, y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues no fue exactamente así. De verdad que al principio yo he pasado por el encargo que me hacían, pero lo cierto es que poco a poco, a medida que iba investigando sobre el personaje, me iba asombrando más de todo lo que hizo, ¿no? Y hoy en día Leonardo Torres Quevedo puede considerarse nuestro ingeniero más universal, aunque él prefería considerarse como inventor. Y la verdad es que lo fue en gran medida. Además, en campos de trabajo de mecánica, aeronáutica, la máquina de cálculo o la automática, y en todo ello obtuvo resultados de gran relevancia internacional y contribuyó en gran medida, por tanto, al progreso de la técnica. Hay que decir que sus inventos no surgen solo de la intuición, no es de ideas felices, de luego intuición no le faltaba, sino que también era el resultado de un proceso meticuloso, concienzudo, de investigación, siempre cimentado en una muy sólida científica como técnica. Hemos de reconocer que afortunadamente, no siempre fue así, Leonardo Torres Quevedo gozó en vida de un gran reconocimiento científico y técnico, sobre todo gracias a, como dijimos antes, a la relevancia de su trabajo, en particular aquellos que se destinaron a las máquinas de cálculo y a la automática, y hoy está considerado como un pionero en esos campos. Podría ser extensa, me han pedido por favor que abrevie, bastante difícil. Voy a intentar dedicarme solamente a los inventos, a las obras más de mayor trascendencia, destacando lo innovador en cada uno de ellos, ordenados cronológicamente y agrupados por temas. Al final de ellas, pues, pondremos en uso este equipo, que ya os contaré un poco el origen que tiene, y haremos una... Bueno, pero permitidme comenzar. Bueno, aquí tenía puesto unas distinciones, no sabía dónde ponerlo, y como hablamos de que afortunadamente en vida había sido reconocido, pues hay letra pequeñita, un poco asusté. Quisiera comenzar presentando un poco a Leonardo Torres Quevedo. Él nace el 28 de diciembre de 1852, esa es su casa natal, en Santa Cruz de Guiña, una localidad cántabra, y sus padres, vive con ellos, en Bilbao estudia el bachillerato y pasa prácticamente la vida pues familiar, aunque temporadas
tiene que residir en casa de unos familiares. Se trata de unas parientas, la señorita Barrenechea. Y lo saco a colación porque es una circunstancia que va a influir mucho en el hecho que Torres Quevedo no ejerza su profesión. En efecto, pasado el tiempo, estos familiares y legan una importante herencia a Torres Quevedo, lo que le supone conseguir una independencia económica que le permite dedicarse a sus estudios, sus investigaciones, o como él dice en sus propias palabras, a sus cosas. En el 68, 1868, finaliza el bachillerato, que lo cursa Bilbao, una fotografía de la adolescencia, de la juventud, y su padre decide enviarlo a Madrid para estudiar 2 años más, 2 cursos más, a París, y lo hace a su regreso ya en el 70, 1870, los padres se han trasladado a Madrid, y un año después él ingresa en la Escuela Oficial de Ingeniero de Camino, terminando los estudios en el 76. Inmediatamente inicia su actividad profesional, ejerciendo de ingeniero durante unos pocos meses. Por pronto, es un grupo europeo por distintos países, Francia, Italia, Suiza, empapándose del progreso científico y tecnológico, en una época en la que comenzaba a desarrollarse las aplicaciones de la electricidad. A su regreso a España, pues pasa una década, poco más, entre Madrid, Bilbao, el Valle de Uña, París, dedicado a sus estudios, sin que aparentemente tuviese resultados tangibles. El 16 de abril de 1885 contrae matrimonio con Luz Polanco, en Portolín, también próximo a su localidad natal. Todo esto pertenece a Moriel, en Cantabria. Tuvieron 8 hijos, no todo fue inventado, y uno de ellos, Gonzalo, se hace también ingeniero y se convierte en un eficaz y estrecho colaborador de su padre. En 1889 se traslada a Madrid, donde fija definitivamente su residencia, y salvo temporadas que pasa en su localidad natal o en el extranjero, va en Madrid. Y no es hasta 1893, con 41 años, cuando presenta su primer trabajo científico. Se trata de una memoria sobre máquinas para resolver ecuaciones, y este trabajo es el punto de partida de una fértil actividad creativa que ya sin interrupciones se va a prolongar pues hasta poco antes de su muerte, el 18 de diciembre de 1936, a pocos días antes de cumplir 84 años, en plena guerra civil y en el Madrid sitiado. Le pasó en ese. Bueno, pues comencemos con su obra, y los primeros inventos se refieren a sus trabajos sobre transbordadores. Probablemente influenciado por sus viajes, sus pasos por los Alpes, y los primeros transbordadores que realiza lo hace en Iguña, en su localidad natal, por eso se conoce como los transbordadores iluñeses. Es el denominado transbordador de Portolín. Era algo bastante sencillo, tracción unas vacas que tiraban, y permitía el traslado de una persona entre 2 valles en proximidades de su casa, separado un desnivel de unos 40 metros y una luz de 200 metros. Poco más tarde aborda otra obra de mucha mayor envergadura. Se trata del transbordador del río Leo. Este ya cuenta con tracción mecánica y tiene una longitud superior a los 2 kilómetros, uniendo puntos separados unos 300 metros en desnivel. Se dedicó exclusivamente al transporte de material, no sirvió para el transporte de personal. Con esto, el 17 de septiembre de 1887, porque realmente esos proyectos pues, se pueden considerar como unas pruebas ingenieriles, a partir de ellos, donde ensaya sus ideas, sus mecanismos, etc., pues presenta una solicitud de patente en España, con una memoria que acompaña, dado un mecanismo funicular tan mundo. 2 años después, la presenta también en Suiza, y hace lo mismo con distintos países de Europa, creo que también en Estados Unidos, 87 en España, 89 en Suiza, y también sobre esa época los demás países. En esa memoria aporta unas innovaciones de las que yo destacaría las 3 siguientes que vamos a ver. En primer lugar, el empleo de un sistema múltiple de cable soporte, donde libera los anclajes de un extremo y los sustituye por contrapeso. Eso permite la ventaja
de mantener constante la tensión de los hilos soportes, independientemente de la carga o de la posición. En el esquema se puede ver esto que explico. En un lado se dejan los soportes, los anclajes fijados a la estructura, en el otro pues coloca unos contrapesos. Con ello consigue unas condiciones de seguridad ejemplares. Incluso en el hipotético caso de ruptura de alguno de los cables no se verían afectados los demás. Lo único que ocurriría sería que subiría el contrapeso, descendería la barquilla hasta encontrar una nueva situación de equilibrio, sin verse incrementado, por tanto, la tensión en ninguno de esos cables. Su proyecto pues, lo considera apto para el transporte público de personas. Creo que está correcto porque hasta ese momento todos los transbordadores se habían utilizado para transporte de material, por cuestiones de seguridad. Y este sería el primer proyecto que con ese fin. Bueno, pues con esta memoria pues elabora un proyecto y se va a Suiza en 1890 y lo propone, pensando que bueno, por la característica orográfica de este país le podría interesar. Pues su sorpresa que los ingenieros suizos lo rechazan de plan y bueno, pues se llevó un gran palo, primero para su amor propio, tanto que abandona el tema de los transbordadores. Bueno, el abandono quiere decir que fue temporal, porque lo retoma años más tarde cuando se encarga de construir el transbordador del Monte Uribe, que se inaugura el 30 de septiembre de 1907. Y ahí tenéis alguna fotografía del mismo. Ese transbordador está considerado como el primero en el mundo destinado por el tipo de personas. Se establece entre el Monte Uría y un mirador que se llamaba la Peña del Águila, tenía unos 280 metros de luz y salvaba un desnivel, me parece que era de 28 metros. Podían viajar hasta 18 personas todas de pie. Aquí se aprecia también el sistema, el sistema de contrapesado y también el sistema múltiple de cables soporte en dos series de 3 cables, el sistema cable de transporte. Años más tarde se ocupa de otro transbordador. Se trata de un transbordador que construye en Canadá y es el archiconocido transbordador del Niágara, que se inaugura oficialmente el 9 de agosto de 1916. Las primeras pruebas que se hicieron fueron en febrero y un mes más tarde, el 9 de agosto, ya se hace el estreno del transbordador. Apreciáis que hay fotografías en color, lo que llamamos que la cosa. Y es que este transbordador sigue en vigencia, sigue operativo hoy en día, tantos años después, sin registrarse ningún incidente. Este transbordador inicialmente se iba a construir sobre las cataratas del Niágara. Lo que pasa es que una orilla está en Estados Unidos, otra en Canadá, problemas administrativos, desaconsejaron el asunto, entonces se lo llevaron 4,5 kilómetros río arriba en un recodo que se llama el Remolino del río Niágara, y las dos orillas son del mismo mar. Tiene una luz de unos 500 metros y casi como un poco de luz, unos 16. La barquilla ya es mayor, permitía 20 personas sentadas y otras 20 de pie aproximadamente, y creo, a ver si funciona bien, si yo conseguir lo logro, un pequeño vídeo. Ah, sí. Vídeo actual del funcionamiento de... No quiero pasar por alto una cosa. Se trata de una obra de ingeniería 100% española. Es decir, la empresa constructora, la tecnología, el capital y hasta la explotación inicial fue nacional. En 1916, en una época en la que todavía teníamos fresca la desafortunada palabra de Namuno que inventé el libro. Con estas dos obras definitivamente se saca la espina del fracaso suizo y queda mal. Bueno, como dijimos antes, volviendo a 1890, el rechazo suizo supuso que un abandono temporal del tema de los transbordadores, pero no de su capacidad creativa. Por redoblado esfuerzo se dedica a otras cosas, en este caso a las máquinas de cálculo analógico. Desde 1891 a 1901
esa va sobre máquinas de cálculo analógico. Estas máquinas representan las cantidades, representan los números mediante magnitudes físicas y variadas. Pueden ser longitudes, pueden ser rotaciones en torno a un eje, potencial eléctrico, intensidad de corriente, etc. Y lo que trata de hacer es transformar una ecuación matemática en un proceso operacional de cantidades físicas que resuelve un problema físico análogo, de tal manera que el resultado de ese problema numéricamente coincide con el resultado que se busca la solución de la ecuación. Pero lo que se trata, en definitiva,
simultáneamente con un proyecto de dirigible. Pero mientras tanto, administrativamente se resuelve, o informan, etc., se ocupa simultáneamente de otro proyecto. Se trata de un autómata que es capaz de ejecutar órdenes que se le transmiten radiotelegráficamente. Y de Telequino. Se trata del primer mando a distancia que construye Torres Quevedo. Lo patenta el 10 de diciembre de 1902 y su funcionamiento se basa en que a través de ondas de radio se transmite señales telegráficas. Por cada señal que recibe este autómata, avanza un paso, una rueda. Dependiendo del número de señales recibidas, se actúa mediante un conmutador sobre un circuito determinado que ejecuta la acción deseada. Hasta ese momento, todos los intentos de llevar a cabo la construcción de un mando a distancia, es decir, de hacer operaciones a distancia, lo que se había conseguido eran operaciones en un sentido, tipo encendido-apagado. Por ejemplo, encender a distancia una lámpara o un motor o apagarlo. Pero en ningún caso se había conseguido dirigir las maniobras necesarias para gobernar a distancia un móvil. Y Torres Quevedo lo consigue. Lo consigue gracias a un mecanismo que él inventa y que se denomina contacto retrasado o retardado. Por eso he puesto de la fotografía esta hora, de esquemilla ese, porque aquí se aprecia. Ese mecanismo es cada vez que llega una señal al autómata, de alguna manera se cierra este circuito, se activa la bobina de relé, la palanca es atraída y hacemos saltar por cada señal un paso en la rueda que activa un conmutador el circuito que nos interesa. Si el conmutador parte de una posición de reposo y nos interesa la orden que viene en la séptima posición, el conmutador iría pasando por posiciones intermedias, activándolas todas. No funcionaría, entonces, porque claro, a través de esta barra iría la línea. Bueno, pues se le ocurrió, muy ingenioso, colocar una especie de balancín, de tal manera que en el momento en que es atraído, se activa el relé, golpea sobre este balancín y desconecta la alimentación al conmutador. De esa manera se sigue el paso a paso hasta la posición que me interesa para que ejecute la orden determinada. Bueno, hizo varios ensayos. Primero lo hizo con un triciclo, después lo fue escalando, lo pasó a una embarcación que fue escalándola hasta embarcación ya de tamaño real, y las pruebas oficiales creo que fue el 25 de septiembre de 1906 en Bilbao, ante el rey Alfonso XIII y una multitud. Fue todo un éxito y probablemente animado por ello. De hecho, este fue el invento de más admiración pública. Pues, animado por este éxito, dirige una carta al Ministerio de Marina, donde solicita permiso para poder trabajar con los torpedos y adaptar este sistema telequino al control y dirección de torpedos. Finalmente le contaron que no, muchas gracias por su ofrecimiento, y que tampoco eran para tanto, que ya estas pruebas se estaban realizando en Francia. Ello le sentó fatal, porque las pruebas que se estaban efectivamente realizando en Francia en aquella época, en Aven, creo, con un tal Gavet, eran con un aparato que se había copiado pieza a pieza del invento de Torres Quevedo. Por eso puse de lo de la primera patente que pide en Francia fue el 10 de diciembre, 6 meses después, de 1902. 6 meses después se hizo en España y estuvo con un litigio en cuanto a la prioridad de este invento. Bueno, pues el telequino se guardó en el baúl de los recuerdos y no volvió a soltarse. Ni siquiera para lo que inicialmente se había concebido. Es la idea, la tuvo para intentar ensayar los dirigibles sin armas. En ese campo se utilizó, simplemente se guardó y no se volvió a emplear. Bueno, como decíamos antes, 1902 presenta a la Academia de Ciencias un anteproyecto, un dirigible, en el que hace un análisis, se centra su análisis en las condiciones de equilibrio de esos globos. Porque él considera que los problemas de esta época eran más de estabilidad que de propulsión, porque estos últimos habían quedado resueltos por el motor de combustión. Él hace un análisis de fuerzas, intenta poner ahí una pequeña esquemilla de las fuerzas que intervendrían, las fuerzas del empuje ascensional, el peso, la propulsión y la resistencia. Y advierte
que si bien la resistencia y la propulsión tienen la misma dirección, no comparten la misma recta directriz. Eso ocasionaría un momento que inclinaría el globo, inestabilizándolo. Además, ese efecto se vería acusado al elevarse la velocidad, y considera que es el principal inconveniente en estos dirigibles. Así que pues, para la solución es obvia, la acercamos. La idea tampoco era nada original. Ya se había intentado, pero no se había conseguido con éxito. Los globos de aquel entonces eran una cosa así, parecida a esta. Bueno, había varios tipos, pero los que eran flexibles, pues venían así alargados, y la barquilla era soportada en un mazón cuya longitud era como el globo. Entonces Quevedo lo que propone es introducir el armazón dentro del globo. Introducir el armazón dentro del globo de punta a punta. Y para estabilizar o equilibrar ese armazón viga o quilla del globo, y al mismo tiempo también mantener la forma del globo dirigible, unos triángulos, unas estructuras triangulares que irían distribuidas a lo largo del eje. Esa estructura en forma de triángulo isósceles pero invertida estaría formada pues, por barras y por tirantes, de manera que unos triángulos serían rígidos y otros flexibles, pero que alcanzaría rigidez con la presión de esta manera consigue después elevar la barquilla. La barquilla puede acercar muchísimo más al globo y iría sujeta en un sistema rígido de barras directamente a la quilla, más o menos en la parte central. Contiendo que mantiene perfectamente la forma del globo dirigido. El globo tendría una forma trilobulada por esa estructura interna y llevaría en la parte superior unas bolsas de aire. Esas bolsas de aire tendrían la misión principal de controlar los ascensos y descensos, de la misma manera que hacen para controlar la profundidad de los submarinos. Sacando aire de esas bolsas, dejando que el gas ocupe toda ella, aumentaríamos la fuerza ascensional y el dirigible se elevaría. Por el contrario, insuflar sería incrementar el peso y el dirigible descendería. Además, este mecanismo también le servía para compensar la pérdida de lastre que supone el consumo de combustible por parte del motor. Bueno, en definitiva, los informes que reciben fueron favorables, el gobierno le pareció aquello buena idea y le crean un centro de ensayo, el Centro de Ensayo Aeronáutica, creo que fue en enero, no sé si lo tengo por aquí. Bueno, empezó creo que en enero de 1950, que inicialmente se establece en Guadalajara y después pasa a Madrid. Bueno, pues animado con el centro de ensayo, sobre todo con la dotación inicial, que fue hace un proyecto ya de un dirigible, que sería su primer dirigible, el dirigible España, que construye en colaboración con un ingeniero militar llamado Quintana. En 1907 hace su primer ensayo y estas son imágenes de ese ensayo. Tenía unos 950 metros cúbicos de capacidad. Y se dan cuenta que adolece pues, de pérdidas excesivas de gas a través de la envolvente, y eso implica tener que sustituirla. La sustituyen, tardan un año en hacerlo, sin problema, y le dan mayor volumen a la segunda versión que ensayan en 1908 con completo éxito. En 1906, el 11 de julio, entre esta fecha, pues solicita una patente de su nuevo sistema de globo con una memoria que acompaña, que es un nuevo sistema de globo fusiforme. Esta patente recoge modificaciones o mejoras de los proyectos hasta ahora realizados. Entre ellas, las más importantes, por las que os señalo aquí, es el empleo de una viga flexible funicular, elimina la viga rígida. Eso tiene la ventaja que después el globo desinflado pues, puede trasladar muchísimo mejor. En aquella época había los dirigibles estaban o seguían lo de Dumont, que eran totalmente flexibles, o los tipos Zeppelin totalmente rígidos. Bueno, pues los completamente flexibles tenían el problema de mantener la forma y los otros lo del transporte. Sin embargo, esta viga flexible funicular estaba constituida por 3 cordones que iban de punta a punta del dirigible y sujeta mediante cables tensores en forma de triángulos isósceles invertidos, como lo vimos antes, pero todo a base de tirantes. Ahí se aprecia un corte longitudinal y se ven los tirantes, estaban situados cada 10 centímetros, de manera que
cobraban con la tensión del gas, cogían rigidez y mantenían perfectamente la forma del globo. La barquilla iría sujeta a los dos cordones superiores mediante pues, cables que salían de los puntos de cuelgue de dicha barquilla. También en esa memoria propone un novedoso sistema para la unión liga envolvente con la barquilla que garantiza la electricidad en una figura. Y por último también utiliza unas bolsas pues, para todo lo anterior, es decir, para el control de ascenso, descenso, la sustitución del lastre, mantener la forma y también el equilibrio. Estas bolsas de aire irían distribuidas a lo largo de los dos lóbulos inferiores del dirigible. Bueno, hay los problemas siempre administrativos y también de otra índole. Le hace a Torres Quevedo tener que tomar el camino a París, concierta con la Casa Astra que le dejen unos locales donde hacer sus ensayos, y Astra se interesa por el proyecto, tanto que le ofrece comprarle la patente. Él consulta con el gobierno y el Ministerio de Fomento, del que dependía, porque el Centro de Enseñanza Aeronáutica dependía de este ministerio, y firma la autorización por el año 1909, finales de 1909, y cede los derechos de patente extendidos a todos los países salvo España. Se reserva que en España se pueda construir dirigibles siguiendo su sistema por cualquier país. Pero para todos los demás países los construiría hasta Torres. Y ahí están pues, los primeros dirigibles que nacen de esa asociación. Este en concreto es el primero, sería el Astra Torre 1, que fue de una capacidad de unos 1.600 metros cúbicos. Aquello fue un éxito y construyeron con mayores capacidades. Inglaterra, Francia lo incorporan a sus fuerzas armadas, incluso Japón, se destinó a Japón. Se alcanzaron velocidades, el Astra Torre número 15, de casi 100 kilómetros por hora y con tamaños muy similares a los Zeppelin de la época. Su última contribución a los dirigibles es un proyecto un diseño de dirigible, el proyecto Hispania. Y se trataba de hacer un dirigible que pudiera cruzar el Atlántico. Ese diseño lo hace con otro ingeniero militar, Emilio Herrera, andaluz, y llegó solamente al estado de patente. O sea, pudieron pedir la patente, pero los problemas de falta de apoyo, de financiación, de siempre, pues demoraron el proyecto y los ingleses se adelantaron con este dirigible que aparece ahí, el 34, que en 1919 cruzaron el Atlántico por primera vez. Y al lado puso el Zeppelin, el Gas Zeppelin, que lo hizo en el 21, y se aprecia la similitud. La verdad que este era una copia de los Zeppelin de aquella época. Bueno, su etapa de automática la podemos considerar que se inicia con el asunto del telequino, de 1901, 1902, en aquella época. Pero su trabajo más importante lo constituye este artículo que publica en la revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid en enero de 1914, que titula Ensayo sobre automática, su definición, extensión teórica de su aplicación. Es un artículo pionero. Él no solamente establece los principios de automática, sino que aquí en España introduce hasta el término automática. Merece la pena hacer un breve repaso a este ensayo. Al comienzo, rápidamente clasifica los autómatas atendiendo a las circunstancias que regulan su acción, entre los que actúan de modo continuo, donde los automatismos se establecen mediante enlaces mecánicos invariables, y los que actúan por intermitencia, donde los automatismos no se establecen mediante enlaces mecánicos invariables, sino que estos enlaces pueden cambiarse bruscamente si así lo exigen las circunstancias. Hoy día estaríamos hablando de sistemas analógicos y digitales respectivamente. Introduce y define el término de automática como el estudio de los procedimientos que pueden aplicarse a la construcción de autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicada. Para dotar precisamente al autómata de una vida de relación más o menos complicada, deberían de contar los autómatas pues, con sentidos, es decir, aparatos
capaces de recibir las circunstancias que pueden afectar a su marcha. Estoy refiriendo al dinamómetro, miembros, que serían los aparatos capaces de ejecutar acciones, una fuente de energía, sería un autónomo, y la última parte, quizá la más importante, capacidad de discernimiento. Es decir, en función de las sensaciones que le llegan a través de los sentidos, ¿sí?, o que le han llegado antes, poder discernir qué acción lleva a cabo. Más adelante, en los ensayos, afirma, no tengo por el texto literal, que teóricamente siempre sería posible construir un autómata cuyos actos todos dependan de ciertas circunstancias más o menos numerosas, obedeciendo a reglas que se pueden imponer arbitrariamente en el momento de la construcción. En términos actuales, se está refiriendo que siempre sería posible construir autómatas dotados de inteligencia artificial. Y ese es precisamente lo que demostrar eso, es precisamente el objetivo de sus ensayos. Y lo verdaderamente innovador, porque hasta ese momento solamente se pensaba que sería posible de automatizar mecánicamente operaciones manuales sencillas que pudieran hacer un obrero, pero no aquella otra que exigiera el uso de facultades mentales. Así que Torres Quevedo, tratando de dar solución a esta cuestión, se plantea en principio abordarla desde con soluciones puramente mecánicas, probablemente influenciados por los trabajos de Babbage, siglo antes, y sus máquinas de ingenio de diferencia. Sin embargo, comprueba que las dificultades a las que se enfrentó Babbage en su época, y él está observándolas desde la suya, pues las cree insalvables, y opta por sistemas electromecánicos. Utilizar el sistema electromecánico con circuitos conmutados a través de relé, que era lo que había en aquella época. Para ilustrar sus ideas, para explicarlas, para acercarlas más, las aplica a las máquinas analíticas, entendido por tales, pues aquellas que pueden realizar todo tipo de cálculos sin ayuda de nadie. Y describe a lo largo de la memoria pues mecanismos electromecánicos que sirven para anotar valores, realizar operaciones aritméticas, comparar cantidades, imprimir datos. En la última parte de su ensayo proyecta un autómata capaz de calcular alfa en esa forma. Ese autómata le daría una unidad de aritmética, unos aritmómetros que podían hacer productos, diferencias, luego una unidad de control, era tambor, aquí se ve desarrollando en un plano, con unas áreas conductoras, donde iría implementado el programa que tendría que realizar. Llevaba también memoria para almacenar los datos intermedios de las operaciones, llevaba también unos dispositivos de entrada y de salida de datos. Esta máquina no llegó a construirse nunca, pero sí da muestra que, por lo menos en su interior, se asemeja mucho a calculadoras actuales. Estamos hablando de 1900. Entre las obras que he destacado en su época de automática, hemos hablado antes del telequino, pues destacar otras dos más, que son los ajedrecistas y el aritmómetro electromecánico. Los ajedrecistas se trata de un intento logrado de máquina para jugar al ajedrez. En ella se trata de resolver un final de partida en el que torre blanca y rey blanco, gobernados por la máquina, dan mate a un adversario que mueve libremente el rey negro. Se hicieron dos autómatas ajedrecistas. El primero, construido íntegramente por Leonardo Torres Quevedo en 1912, que se presentó en el Laboratorio de Mecánica de la Sorbona, y ahí tenéis una imagen de él, causando gran sensación. Trata del primer autómata dotado de inteligencia artificial. Lo que antes se planteaba como una hipótesis, pues con este pues se ve comprobada. El tablero pues andaría por aquí. Años más tarde, entre el 16 y el 19, a la vuelta de cuando el proyecto de Niágara, pues su hijo Gonzalo aborda la construcción, el proyecto y la construcción de un segundo ajedrecista bajo la dirección de su padre, y el que tenéis por aquí en fotografía. Ese ajedrecista sin duda estaba más perfeccionado tecnológicamente, con una mejor presentación, ha incorporado un tablero horizontal, el movimiento de las piezas era mecánico, disponía también de avisos luminosos, sonoros, de un gramófono que avisaba
de hackers. Incluso tenía un curioso dispositivo que advertía de las infracciones que pudiera cometer la persona. La primera vez, la segunda, y se reincidía, pues la máquina interrumpía el suministro eléctrico, echaba otra moneda. Ahí hay unos detalles de las piezas. Me llamó la atención, las piezas blancas llevan una bola metálica y la mueve mediante electroimanes. La pieza negra lleva una rejilla, no sé si se aprecia, pero una rejilla de hilo. Y eso permitía cortocircuitar. Si fijáis las casillas, tiene dos áreas separadas por el disco intermedio. Bueno, pues al colocar la pieza negra lo que hacíamos es cortocircuitar esas dos áreas y así la máquina entendía dónde ponía el rey negro y sabía, con el programa que había implementado algorítmicamente Torres Quevedo en su interior, pues jugaba en consecuencia, ¿no? El segundo equipo, bueno, el tercero, es el aritmómetro electromecánico. Este ya se trata no de un proyecto, ya es real, es una máquina analítica donde se introducen los números y las operaciones en el orden que van a ejecutarse y nada más, y él ya lo hace completamente, sin intervención humana, e imprime al final los resultados con esa máquina. Se trata de una máquina analítica, realmente es un proyecto con el que él pretende que vean la gente que con su sistema electromecánico es posible la construcción de una máquina analítica completa, pero él nunca llega a realizar una máquina analítica completa. Sí hace otros equipos, pero también que son demostrativos, un par de calculadoras más, y una máquina de pesar automático y también otra para jugar al ninja. El juego este que se suele hacer con, él lo había implementado pero con bolas, pero se hace con cerillas y se van recogiendo tantas cerillas que se lleva la última por el vegano o al revés, bien. Pero nunca había realizado nunca llegó a realizar una máquina analítica completa. Sin embargo, según los que han estudiado su obra, todo apunta que estaba en disposición de hacerlo. Quizá no lo hizo porque la necesidad no le obligó a ello, pero pudo haberlo hecho y adelantarse más de 25 años a la primera Mark I que en los años 44 se gestó en la Universidad de Harvard. Claro, pero ellos tenían la necesidad. Bueno, ahí he puesto algunos otros inventos, bueno, solamente me dediqué a los más importantes. Y bueno, invento y proyecto. También está, como al final, lo del diccionario tecnológico, es un proyecto que propuso en una reunión científica que hubo en Argentina en 1910, y se trataba de hacer un diccionario tecnológico de castellano que regulara por las nuevas palabras. El buque campamento podría ser no se llevó a efecto, fue también una idea, pero antecesor de los portaaviones. Se trataba de un buque que podría alojar dirigibles, recogerlos en alta mar y lanzarlos también, pero bueno, fueron ideas, muchas de ellas, pues, la balanza me parece que sí se llevó a cabo. Bueno, hasta aquí hemos visto la faceta como inventor de Leonardo Torres Quevedo, pero también contribuyó y en gran medida a favorecer la instrumentación científica en los laboratorios y los centros de docencia del Estado y en gran medida. En 1907, tras una campaña pues, encabezada por el Ateneo de Madrid y también respaldada por personalidades importantes de la época como Cajal, Carracid, Universidad, en apoyo a que se hiciese un laboratorio de mecánica para Leonardo Torres Quevedo donde pudiera desarrollar sus inventos. El gobierno por fin accede en 1907 y crea el laboratorio de mecánica aplicada, nombrando directo a don Leonardo Torres Quevedo. Este laboratorio se ubica en el seno de lo que era el centro, bueno, casi estamos al final. Puede sacar. No sé. Bueno, en este laboratorio de mecánica bueno, pues
nace en el seno, como decía, del Centro de Ensayo de Aeronáutica. El Centro de Ensayo de Aeronáutica pues, tuvo un presupuesto muy exiguo. Dije antes, cuando lo hicieron, pues dieron 200.000 peladas de golpe y después 50.000 pesetas de presupuesto anual. Con eso no tenían para nada. Allí solamente salió el dirigible España y el proyecto del Telequino. Pero con ese presupuesto de esas 50.000 peladas anuales sí tenía suficiente para equipar muy bien un laboratorio de taller con el que contaba. Y en ese laboratorio donde se establece inicialmente el laboratorio de mecánica aplicada, que después se llamaría laboratorio de automática. Y en el 1910 se traslada al Palacio de Industria y las Artes, un sitio muchísimo mejor, además junto a otro laboratorio de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, con quienes colabora, física aplicada. Y durante los años 20 y 30 este laboratorio cambia de dependencia administrativa, pasa de inicialmente pertenece a Fomento, a Trabajo, al Ministerio de Economía, pero sin que en su funcionamiento se vea ningún cambio. Se dedican a desarrollar los inventos, las ideas de Torres Quevedo y también, por otra parte, a crear instrumental científico que le encargan los científicos de por tanto, es de bastante importancia para la incipiente investigación. La guerra civil, le dije, en 1936, el 18 de diciembre, fallece Leonardo Torres Quevedo, pero la guerra civil supone una ruptura en todos los ámbitos, también en la ciencia, y esta primera política de fomento de instrumentación científica pues, también se va a ver dañada. Se desmantela la JAN en 1938 y al final de la guerra, en 1939, se crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo que a su vez, el mismo año, crea el que conocemos como Instituto Leonardo Torres Quevedo de Instrumental Científico. Y estas imágenes que veis pertenecen a ese instituto. Va a ser el que tome el relevo, va a ser el que se va a encargar de fabricar y de reparar el instrumental científico y también de hacer prototipos que favorezcan el desarrollo industrial. Ese segundo objetivo se le fue añadido. Bueno, pues en este centro no solamente hacen instrumental para investigación de alto nivel, sino que también hace instrumental para enseñanza de ciencias a niveles de bachillerato. Y uno de esos equipos es el que nos ocupa del que tenemos aquí. Este es el equipo de experiencia física EPB 5411 y que todos conocemos como el Torres Quevedo. Se trata de un equipo para hacer múltiples experiencias de física destinado al bachillerato y viene en un armario, como veis aquí, como está aquí abierto, viene completamente cerrado, las tapaderas son abatibles, que permite pues, disponer de una mesa donde hace los diferentes montajes. Todo el instrumental está guardado cositas en su sitio en unas bandejas que se pueden extender para facilitar la búsqueda de material y permite hacer una playa increíble de experiencia, de mecánica, de óptica y de electrónica. Viene acompañado, lo tengo es una copia de un manual de experiencia de física donde creo que se describe, me parece, son 35 de mecánica, 50 de óptica y 75 de electrónica. Si os parece, pues muestro alguna cosilla que tengo por aquí. No sé si tenía un detalle de esa manera. Bueno, he colocado por aquí algunas cosillas pues, para hacer alguna experiencia representativa simplemente de mecánica, nada más que mostrarla. Por ejemplo, hay una muy facilita de localizar el centro de gravedad. El centro de gravedad es ese punto en los cuerpos donde podemos imaginar que actúa la fuerza-peso, de manera que si apoyamos un cuerpo por el centro de gravedad, pues parece perfectamente en un equilibrio como el que veis. Aquí tengo otro montaje pues, para comprobar la ley de Hooke, en el que para deformaciones pequeñas la deformación es proporcional a la fuerza que se le aplica y simplemente pues dando distintas pesas, tomando datos y representando gráficamente se puede calcular esa constante de la actividad sin excedernos del límite.
aquí tengo otra experiencia mecánica. Trata de una palanca, una máquina muy simple, que tradicionalmente pues, lo ha utilizado el hombre a lo largo de la historia, y que permite, con pequeños esfuerzos, obtener grandes resultados, ¿sí? A costa de hacer un mayor recorrido. Podríamos poner, por ejemplo, una piecita de 50 en esta posición, 5 veces más allá, una pesa 5 veces más. Lo que estamos equilibrando una pesa de 50 gramos con una de 10 gramos. Claro, el brazo de potencia es muchísimo mayor que el brazo de la resistencia. Aquí tengo algunas otras experiencias de electromagnetismo. He cogido unas cuantas por representarlas. Sí, lo pongo casi muy quitaría hasta la alimentación. Pues se afecta. Tengo aquí una a mí me gusta mucho, en el que se puede comprobar cómo la variación del flujo magnético a través de un circuito que tiene fuerza electromotriz, pues induce en una fuerza electromotriz que puede ser registrado con un medidor. Lo que tengo son unos imanes que se van a mover en proximidad del circuito. Y veis cómo podemos detectar una corriente inducida. Es el principio del alternado, fundamental para la vida que utilizamos. Y tengo un modelo de alternador en el que hace exactamente lo mismo. El imán sería esto, el circuito lo tengo aquí, la escobilla, y podéis ver. Las oscilaciones de un lado a otro es porque la corriente que se obtiene pues va cambiando constantemente de sentido, estamos con una corriente. Siguiendo con la inducción, tengo también otra experiencia curiosa, que la tenemos también desarrollada aquí en Principia, en la sala Tomás Rodrigo, y es el anillo Samper. Al cerrar el circuito, una corriente circulará el bobinado que veis. ¿Se ve? E inducirá en este anillo una corriente que se opondrá, por tanto, se verá repetida. Dependiendo de la corriente, pues esa repulsión será mayor o menor. También he puesto alguna experiencia de óptica. Pues tendremos que apagar las luces. Luego, por poner un poco a modo de experiencia representativa de cada una de ellas. Bueno, aquí lo que tengo colocado en el disco de Hartley es una lente convergente que se ve que hace muy bien el trabajo, los rayos de ese punto en el foco. En contraposición a ella, una lente divergente, pues hace justamente lo contrario, no se aprecia bastante claramente. Otra foto, otra que también se puede traer, creo que son 50 que viene, por otra experiencia también llamativa, un espejo esférico. En la determinación no sé si se aprecia, si quiero cambiar que lo pongo, se aprecia la situación del foco, se puede hacer incluso la medida de distancia focal. Incluso una experiencia también interesante, vamos a cambiar. La que se puede determinar el ángulo límite. El ángulo límite es aquel por encima del cual ya no hay refracción, todo es reflexión. Entonces, fijaros en la pieza y en el rayo luminoso que la atraviesa. Si la atraviesa verticalmente, pero a medida que vamos haciendo, vamos inclinando, es decir, voy separando de la normal el rayo incidente sobre la superficie recta, no sé si me explico así, de esta superficie, va aumentando ese ángulo, vamos viendo una tenue reflexión, ¿verdad? Y la refracción,
partir de cierto ángulo solamente hay reflexión. No hay nada por ejemplo, no se refracta absolutamente nada. Sería para mostrar la realidad del ángulo. Y por último, como hemos sido un poco los culpables de que José Eugenio pues tuviera que tener que ponerse a trabajar y estudiar, aunque yo creo que ha disfrutado más que ninguno, porque ha sido para él pues un reto, pero una alegría, yo creo que ha sido maravilloso. Pues como siempre, en este museo tenemos la sana costumbre de dar un regalito a nuestro amigo Eugenio. Es el famoso rodillo antigravitatorio. Y yo dije, te voy a poner ahí para que lo viera, y facilitarte la apertura para que lo saque. Y lo ponga en marcha con este aplauso. Yo tenía mis dudas, digo, no sé si es un regalito, porque no de la casa, no sé. Pues muchas gracias. Ahora lo devuelve porque ya no me lo habéis conseguido. no, es de construcción propia. Este es un regalo original que le hacemos a todos los que dan una conferencia en el Museo Principio. Así que para ganarlo hay que dar una conferencia en el Museo Principio. Y él ha sido... Y a los que hemos tenido Muy bien. Pues muchas gracias a los y muchas gracias a todos por asistir.